Reporte 100. Aquí está el economista Alejandro Romero. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandro. Buenos días, Katy. Con mucho gusto aquí estamos. Y es que trae un tema. En marzo la inflación en México descendió. Es la cifra más baja para este mes desde el año 2020. ¿Esto qué significa? Bueno, habíamos tenido inflaciones arriba del 8%. Sí. Esto apenas todavía a finales de 2022. Ya ahora en marzo ya estamos viendo una inflación anualizada del 6.85. Eso quiere decir que está bajando un poco la presión en la inflación en general. Sin embargo, hay que decir y hay que puntualizar muy bien que en el caso de los alimentos, todavía en el caso de Sonora, por ejemplo, la inflación anualizada está en 11% en los alimentos. Entonces yo creo que todavía es muy temprano para cantar victoria, obviamente. Es un signo positivo que haya bajado la inflación en marzo. Sin embargo, todavía la inflación en alimentos, te repito, está muy alta. Está en 2 dígitos todavía en el caso de Sonora en específico. Y lo que esperaríamos es que en los siguientes meses siga bajando, producto de los aumentos en las tasas de interés, que es la medicina amarga, como lo he dicho, para contener la inflación. Sin embargo, bueno, todavía va a tomar mucho tiempo. Es una batalla todavía complicada. De hecho, este año, si en el mejor de los casos, la inflación va a cerrar arriba del 5.2%, entonces no vamos a llegar al rango objetivo de inflación de entre 2 y 4% que tiene el Banco de México hasta 2024 o quizás 2025 si no pasa nada más en el camino. Cuando dices si no pasa nada más en el camino, ¿qué puede ser? Pues mira, el año pasado se nos atravesó la guerra entre Rusia y Ucrania. Recordemos que esta inflación alta viene desde 2021, producto de la pandemia, de la interrupción de las cadenas de suministro que hubo de muchos productos, y traíamos una inflación del 7% a finales de 2021, y después en febrero se nos atraviesa el conflicto entre Rusia y Ucrania, que disparó los precios de los granos, del pan, de muchos alimentos. Entonces, bueno, pues esos factores son a veces impredecibles, ¿no? Entonces puede haber algún fenómeno, esperemos que no tan traumático como una guerra en Europa, pero sí puede haber otros fenómenos que pudieran volver a alterar la inflación. Lamentablemente a veces algunos no se pueden predecir. Bueno, mencionas en este caso factores externos. ¿Qué factores internos favorecerían el que los números pudieran mejorar o que los números no fueran más hacia el lado negativo? Mira, lo que pasa es que también es importante decir que en los últimos años se desmanteló la estructura de apoyos que había en México al campo. Entonces bajó mucho la productividad del campo mexicano, bajó el porcentaje de hectáreas cosechadas, y obviamente ante una menor oferta de productos y ante un choque de factores externos, pues eso disparó todavía, agudizó más la inflación en el caso de nuestro país. Yo lo que esperaría es que se reactiven esos apoyos al campo, se reactive el apoyo al sector agropecuario. Lo ideal sería que se volviera a premiar la productividad con apoyos gubernamentales, con subsidios, porque ahorita ya los apoyos que están dirigidos están básicamente a pequeños agricultores, a casi agricultores de autoconsumo, a los que se les transfiere dinero, como ha sido el modelo del actual gobierno federal. Sin embargo, pues no se premia o no se estimula la productividad del campo, y eso obviamente ha cobrado factura en algunos casos, ¿no? Veamos en el Financiero, a propósito de que estamos hablando pues de temas de economía, que alcanza récord generación de empleo formal en el primer trimestre, datos del IMSS. La creación de puestos de trabajo entre enero y marzo de 423,000, la más alta en cualquier periodo comparable. Cuéntanos cómo ves esto. Es un dato sin duda positivo. Estamos hablando de empleo formal, estamos hablando de empleo que tiene prestaciones, que tiene
digamos, todo lo que compone la ley. Eso es positivo. Sin embargo, bueno, recordemos que este año el crecimiento se espera muy bajo, se espera un crecimiento de entre el 1.5 y 1.6%. Sin embargo, todavía muestra alguna fortaleza el mercado laboral tanto en Estados Unidos como en México. Esperemos que esto se mantenga, pero yo creo que avanzando el año, quizás vamos a ver un crecimiento del empleo más débil y más apegado a esta baja en el crecimiento económico. Otro dato, ensamble de autos eléctricos en el país crecerá casi al triple durante este año. ¿Puede esto llevar algún beneficio a las cifras de que hemos estado hablando en general? Sí, definitivamente la inversión de Tesla viene a ser un factor que nos ayuda muchísimo, sobre todo en el futuro del sector automotriz, que es la electromovilidad. Seguramente eso va a permitir que muchas inversiones lleguen al país conectadas con esta gran inversión de Tesla en Nuevo León. Entonces, bueno, eso sin duda va a ser positivo. Y aparte tenemos el efecto del nearshoring, la relocalización de las inversiones, que también es otro efecto producto de la pandemia y de la crisis geopolítica que hay a nivel internacional. Entonces muchas inversiones están buscando acercarse a sus mercados principales para evitar problemas como el corte de la cadena de suministros o para evitar las sanciones que por ejemplo hay al comercio exterior con China y Estados Unidos. Entonces esos dos fenómenos nos están favoreciendo. Digamos, dentro de lo negativo que hubo producto de la pandemia y de la guerra, lo positivo es que se está dando esa relocalización de inversiones. Sin embargo, pues tenemos que tener todos los factores en orden para aprovecharla cabalmente. Es decir, no van a llegar simplemente por añadidura las inversiones. Necesitamos fortalecer la seguridad, necesitamos fortalecer nuestra infraestructura. En el caso, por ejemplo, de Sonora tenemos un gran déficit de parques industriales, de naves industriales. Ahorita si tú llegas, hay muy poca disponibilidad de naves industriales para una inversión. Entonces, bueno, si no tenemos las condiciones, esa etapa dorada se nos puede ir de las manos. Vemos que traes muchos apuntes, muchas cifras. Es en torno a los aumentos en los productos que mencionabas. Sí. Si vamos al detalle de esos productos, ¿dónde se notó más el impacto? Ya lo decíamos aquí también en este noticiario, de cómo uno de los productos donde más se notaron los aumentos es precisamente en el huevo. Sí, en el caso del huevo, por ejemplo, en los últimos 12 meses, el aumento del huevo ha sido del 37%. Es decir, 37% aumentó el precio del huevo. Nada más en los 3 primeros meses de este año aumentó un 15%. Entonces prácticamente la mitad del aumento que se ha dado en los últimos 12 meses se ha dado en lo que va de 2023. ¿Debido a, en el caso del huevo? En el caso del huevo es por el problema de fiebre aviar que hay en Estados Unidos, que hubo algunos brotes aquí, pero se contuvieron, pero en Estados Unidos no sigue todavía descontrolada, digamos, la fiebre aviar, y obviamente eso provocó una escasez de productos, digamos, en la región. O sea, pero porque nosotros, en el caso del huevo, el producto que se produce aquí, pues el huevo de mexicano no alcanzó para la distribución en el país, ¿a eso te refieres? ¿O qué tiene que ver Estados Unidos? Afortunadamente somos autosuficientes en huevo. Sin embargo, obviamente si tú ves que el huevo está ya en precios exorbitantes de 140, 150 pesos la cartera de 30 piezas convertidos al tipo de cambio actual, pues obviamente eso provoca que seguramente hubo compras de huevo a las empresas mexicanas para exportar a Estados Unidos y cubrir esa, así es. Nosotros somos autosuficientes, por eso no llegamos a los precios que hay en Estados Unidos. Te repito, en Estados Unidos el precio del huevo está al doble que en México. Que ni lleguemos, allá pagan diferente a como Así es. Entonces, tenemos esa fortaleza. Sin embargo, pues obviamente las empresas en Estados Unidos seguramente están buscando cubrir ese déficit de producto, ¿no? ¿Y cuál otro de mayor impacto? Y ahora tenemos también, por ejemplo, el caso de la harina de trigo, muy importante en el caso
de Sonora, 30% de aumento en los últimos 12 meses. El caso, por ejemplo, también está de la pasta para sopas, 27% de aumento en los últimos 12 meses. El pan de caja, 28%. El pan blanco, 27%. Lo que es también el queso amarillo, 17%, los aceites comestibles, 22%. Imagínate, ¿quién no tiene esos productos o quién no debe de comprar esos productos en su alacena? Entonces, por eso también, de repente, cuando uno lee o comenta esas noticias de baja de la inflación, pues la gente, yo creo que nos recuerda a nuestra mamá, porque obviamente al ir al súper no se siente esa baja de la inflación, porque los alimentos siguen aumentando, eso todavía no se ha contenido eficientemente, pues obviamente el consumidor no ve la cifra general de inflación, que es un promedio de todos los productos que hay en la economía, pues no se refleja al momento de ir al supermercado. Y luego cuando ves que un kilo de tortillas te puede costar 30 pesos, ves cómo el aceite ve un aumento, la tortilla de harina estás mencionando el huevo, o sea, productos que están en la canasta básica, pues sí, seguramente no. Ultra básicos. No dan las cuentas. Nos dice Ana Rosa, los aumentos a los alimentos es porque hay mucho intermediario que son los que ganan más que el campesino. Puede ser. ¿Mucho de eso también? Puede ser uno de los factores. Yo creo en algunos productos en específico sí puede ser, ¿no? No creo que sea en todo. Ahora, una vez que ya se da todo esto, que se dan todos estos aumentos, ¿ya no hay marcha atrás? ¿Así se queda? Mira, lo que son, hay productos en los que los aumentos definitivamente es muy difícil que retrocedan. Sobre todo en el caso de las frutas y hortalizas sin procesar, esas sí son muy volátiles. De hecho, sí, es parte de la inflación no subyacente, como le llaman los economistas. Entonces, esos sí pueden de alguna manera bajar y subir. Pero, por ejemplo, el atún enlatado, que ha subido también de manera importante en lo que va de los últimos 12 meses, ese por ejemplo ya no retrocede, o es muy difícil que veas tú una baja en el precio de ese tipo de productos ya procesados. Entonces, en la mayoría de estos productos que estamos hablando, el precio difícilmente va a retroceder. Lo que podemos esperar es que ya en los próximos meses no aumente o no aumente tanto como aumentó en el último año, ¿no? Hay mucho desequilibrio entre el aumento de sueldo y si alcanza para lo básico. ¿Sigue habiendo esa diferencia? Sí, porque en el caso, mira, obviamente está la noticia del aumento al salario mínimo. El problema es que el salario mínimo prácticamente no lo gana la mayoría de los trabajadores en México. Es decir, el salario mínimo, por ejemplo, involucra yo creo que a más entre el 5 y el 10% quizás de los trabajadores del país. Entonces son los únicos que se vieron, digamos, beneficiados con el aumento que hubo este año de prácticamente 20%. Pero el resto de los trabajadores del país pues están a lo que negocie su sindicato en el mejor de los casos, o a lo que ceda el patrón en los aumentos de inicio de año. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores asegurados ante el IMSS, los salarios han aumentado en el último año entre un 7 y 8%, y pues estamos hablando aquí de productos que han aumentado entre 30, 20, 15%, pues obviamente ahora sí que no es una carrera justa, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alejandro Romero. ¿Cómo contactarte? Por Twitter me pueden encontrar como @AlexRomeroAyala y por Facebook como Alex Romero. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Reporte 100.